Hola, hola. Hola a Hola, todas, todos y Hola todes. Carolina. Bienvenidas al Hola, curso de Agua, Ecosistemas, Sociedad y Conflictos Hídricos en Chile de la Universidad Socioambiental. Esta tercera versión de la U Socioambiental es organizada por ONG FIMA con la cooperación internacional de la Fundación Friedrich Ebert y la colaboración de la sociedad civil por la acción climática, siendo el principal tema de esta la nueva constitución y los desafíos ambientales de Chile. Y tiene como el objetivo generar un espacio educativo de reflexión ciudadana abierto a todo público, nacional e internacional, respecto a los principales desafíos que enfrentamos como país en el marco del cambio climático. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que tuvo el curso, les pedimos por favor que permanezcan con sus micrófonos silenciados. El chat va a estar habilitado en todo momento. Así que sin más, les doy el paso a quienes van a dar la clase. Damaris. hola. Bueno, primero que todo, como parte del equipo que preparó este curso, le quiero dar una muy cordial bienvenida a todos. Estamos muy contentos de poder estar reunidos, aunque sea virtualmente, en esta ocasión. Así que para comenzar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Francisco García Araya, soy geólogo, actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias geológicas. Trabajo como voluntario en diversas actividades de defensa ambiental y también soy jefe scout. Y mi comida favorita es la pizza. Hola, yo soy Dharma, soy bióloga, magíster en oceanografía, igual estoy haciendo mi doctorado en geociencias marinas, soy voluntaria de actividades de ciencia comunitaria, me gusta contar cuentos y ilustrar, y me encanta la pasta. ¿Ariana? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos todos a este curso. Mi nombre es Ariana Bertín Benavides, soy integrante de la ONG Conciencia Sur, una ONG de mujeres de ciencia, quienes llevamos ya un buen tiempo trabajando todo lo que tiene que ver con la ciencia comunitaria en apoyo de las comunidades en la defensa de su territorio, y muy contenta de la convocatoria, de que ustedes estén acá, y esperamos que les guste este curso. Gracias. hola a todas y todos también. Mi nombre es Ricardo Fres, soy abogado, soy coordinador de litigios de la ONG Defensa Ambiental y también activista por los ríos acá, en particular desde el Ñuble. Así que saludos a todas y todos y agradecido y contento de la convocatoria. Finalmente, también les doy la bienvenida. Mi nombre es Damaria Araya, soy ingeniera en recursos naturales renovables, tengo un máster en gobernanza en riesgos y recursos y también estoy obteniendo mi doctorado en gestión hídrica y evaluación de sostenibilidad. Soy participante de la Acción Ciudadana por las Aguas Limpias. También estoy muy agradecida por la alta convocatoria que ha tenido el curso, espero que lo puedan disfrutar, que se pueda aprender, que podamos coaprender. Y además, para que no dejar pasar la oportunidad, quiero agradecer a quienes se nos unen desde el extranjero. Así que un saludo a todos los acompañantes acá, los participantes de Colombia, creo, nos acompañan desde Canadá, de muchas partes. Así que muchísimas gracias. Bueno, entonces ya que el equipo que va a hablarles a ustedes ya se presentó, ahora les voy a contar un poquitito sobre ustedes mismos. Para las personas que ya respondieron la encuesta, estos son los resultados. Para los que aún no la responden, les cuento que les mandamos a sus correos una encuesta para saber un poquitito sobre cuáles eran sus motivaciones, desde qué región se nos unen y cuáles consideran ustedes que son los conocimientos que tienen ya sobre los temas que vamos a tratar. Nos gustó mucho saber de que su motivación nace sobre el aprender sobre problemáticas ambientales y sobre la dinámica de los medios hídricos. Nos gusta mucho saber que consideran que las problemáticas hídricas y que las problemáticas ambientales son partes de su vida. Nos gusta mucho también de que tengamos gente de todas las regiones
Y para nosotros este curso aparentemente va a significar un desafío, porque tenemos un montón de gente que dice saber mucho sobre temas hídricos, así que vamos a ver qué es lo que le logramos enseñar. Este curso consta de 4 módulos. El primero es el que vamos a tener hoy, que trata sobre los sistemas hidrológicos. Vamos a ver cuáles son las definiciones de un sistema hidrológico, cuáles son las partes de un río, cómo es su dinámica. Luego, en el módulo 2, en una semana más, vamos a hablar sobre usos y usuarios de aguas. En el módulo 3, sobre los conflictos sociohídricos. Y en el módulo 4, vamos a ver experiencias en Chile desde las comunidades, de cómo ustedes en sus comunidades tienen herramientas para defenderse o proteger su entorno. Algunas indicaciones generales para la clase: por favor mantener los micrófonos en silencio dentro de lo posible, ojalá las cámaras también, esto para mantener el tráfico de internet lo más bajo posible y que todas las personas podamos ver la presentación lo mejor posible. Si necesitan hacer una pregunta porque algún concepto no queda claro o no están entendiendo algo, pueden levantar la mano, que en Zoom, en la parte de abajito, les aparece cuáles son las reacciones, y ustedes pueden poner la manito. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribir en el chat. Una persona del equipo está solo pendiente de las preguntas que ustedes van haciendo en el chat y las va guardando. Estas preguntas se van a responder al final de cada bloque, y las que no se alcancen a responder se van a poder responder a través de alguna plataforma digital. Entonces, las preguntas no quedaron resueltas o no pudieron hacer alguna pregunta, tenemos un correo Gmail donde nos pueden escribir, que es hídricos.usosocioambiental@gmail.com, o nos pueden también buscar en Facebook. La idea de este grupo de Facebook es que podamos ir haciendo comentarios, que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, y nosotros también ahí vamos a ir publicando las preguntas que más se repitan para que todos puedan tener acceso a las respuestas. Hola a todos los que se están incorporando. Ya llevamos aproximadamente 175 personas y se siguen incorporando, así que a las personas que se han incorporado durante el último minuto, bienvenidos. Y vamos a empezar con nuestro primer módulo, que es sobre sistema hidrológico. Aquí pueden ver una foto que fue sacada durante una expedición que se realizó el año pasado en el río Ñuble. La expedición se llama Fluye Ñuble. Pueden seguir los temas de la expedición en su Instagram, y esta foto fue sacada por uno de los miembros de la expedición. Para empezar, nos gustaría revisar qué entienden ustedes por cuenca, qué entendemos todos por cuenca. Y la definición de cuenca es una zona deprimida en la superficie de la tierra donde ocurre la sedimentación. Su área se define por la forma de la red de drenaje y se delimitan en contacto con otras cuencas, por una línea imaginaria llamada divisora de aguas. La sedimentación corresponde al total de procesos desde que la roca sufre erosión. Estos nuevos fragmentos se transportan y finalmente se depositan. Para entender mejor este concepto, me gustaría mostrarles una imagen que fue tomada desde el Riditata del río Biobío, y en que vamos a poder identificar que una cuenca tiene un río principal. En este caso, por ejemplo, si se puede ver mi cursor, podríamos identificar 2 ríos principales en esta región, el río Itata y el río Biobío. Tenemos ríos de segundo orden, o lo que se llaman los ríos tributarios, que por ejemplo del río Biobío podemos ver el río Laja, y el río Bueno, río Reinaico y río Mayeco. Y desde este río tributario o río de segundo orden nacen los ríos de tercer orden. Por ejemplo, podemos ver aquí en Laja, río Biobío, que sería aquí, podríamos tener parte del río Bueno. Con esto ya entendido, podemos definir que la línea divisora de aguas es donde podríamos plantear una línea divisora de aguas en el río Biobío, que envuelve el río Laja, el río Biobío, el río Bueno, río Reinaico, Mayeco. Y por el otro lado, si queremos ver una línea divisora de agua del río Itata, tendríamos que mirar todo el río Itata con todos sus tributarios y ríos de tercer orden. Entonces, en Chile
según un informe de la DGA del año 2015-2016, en Chile podemos reconocer 101 cuencas, que se denominan como la cuenca principal, desde la cual tenemos 467 subcuencas y 1496 subcuencas. Entonces ahí podríamos ir entendiendo de que si vemos alguna cuenca, podríamos identificar como un cauce de agua principal, las subcuencas, vamos dividiendo, y las subcuencas ahí podríamos entender que sería como estos ríos de tercer orden. Quiero repetirles, si tienen alguna duda en torno a los conceptos o algo no queda claro, nos pueden preguntar a medida que está avanzando la presentación. No se queden con ninguna duda, esa es la idea. Ya, las cuencas, al igual que muchos sistemas en la Tierra, responden a distintos componentes, que se llaman los componentes del sistema climático, que son la litosfera, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la criosfera. Todos estos juntos interactúan entre ellos y dentro de cada sistema hay una interacción igual. Por lo tanto, estamos hablando que nuestro planeta y todos los componentes que están en ellos, por ejemplo, las cuencas, el océano, los grandes lagos, todos responden a este gran ciclo climático. Ya. Entonces las cuencas, queremos explicarles hoy día, o que queremos transmitirles el concepto de que son mucho más que algo que se ve así como tan grande, ¿no? Sino que son parte de nuestro territorio, que están habitadas por nosotros, por ciudadanos, y además nosotros interaccionamos, como somos parte de la cuenca, con todos estos elementos, incluidos la biota. Entonces las cuencas podemos decir que son elementos vivos y muy dinámicos. Para entender mejor cuáles son los distintos componentes de este sistema que le estamos explicando, vamos a empezar por la atmósfera, algo que la mayoría de nosotros tiene una conexión muy intrínseca. Por ejemplo, la gente de la cuenca del río Maipo, que vive en Santiago, sabe que la atmósfera y el aire que está en Santiago tiene una mayor cantidad, por ejemplo, de material particulado que en otras áreas del país. Entonces ahí nosotros vamos entendiendo que esta atmósfera tiene una conexión directa con la biosfera, con la geósfera, con nosotros, y algo importante de que podemos entender cómo aporta la atmósfera a las cuencas en la cantidad, por ejemplo, de humedad que tiene la atmósfera, y a través de el transporte de gases y otros componentes. La atmósfera tiene una conexión intrínseca con la hidrosfera, que es la parte que podríamos entender que presenta agua en estos componentes, y el agua va circulando a través de lo que se llama el ciclo hidrológico, que nosotros lo aprendimos cuando éramos muy pequeños en el colegio, en que veíamos que los océanos se evaporan. Esta evaporación, a través de la generación por núcleo de condensación, producen las nubes. Estas nubes están cargaditas de humedad, y cuando llegan a cierta parte del continente o a cierta parte del territorio, pueden botar esta humedad a través de la precipitación, y esta precipitación, dependiendo de la pendiente que hay geomorfológica en el terreno, podemos ver que hay una escorrentía de esta agua, percolación en las capas sedimentarias, pueden ser transportadas por aguas subterráneas, y además pueden ser acumuladas en, por ejemplo, un lago, que igual puede sufrir procesos de evaporación y precipitación, y así tenemos igual la capa vegetal y el suelo, que tanto toma la agua y la evapora. Entonces es un ciclo complejo en que estamos viendo de que ya la atmósfera tiene una conexión con la hidrosfera. Igual, esta hidrosfera y esta atmósfera tiene una conexión intrínseca, disculpen, con la geósfera, que es la parte inorgánica del suelo, que lo podemos ver en la imagen superior izquierda. Además, formaciones rocosas. En la geósfera, en algunos lugares encontramos restos fósiles, y igual todo lo que es formación de minerales. Y todo esto, que se ve muy inorgánico,
está conectado intrínsecamente con la biosfera, tanto su componente vegetal, su componente animal y sus componentes de otros clados de la naturaleza. Ahora, vamos a irnos directamente a Chile. Aquí hay una imagen muy hermosa que nos encanta, que es una imagen tomada desde Perú, Ecuador, hacia Chile, y que podemos ver que nuestra geografía tiene distintos tipos de componentes, pero de entre los principales tenemos el Gran Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, algo que se llama depresión intermedia, que está entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, y estos componentes ayudan a regular las condiciones climáticas y, por lo tanto, tenemos aquí involucrado la atmósfera, hidrosfera, geósfera y biosfera juntas de nuevo. En Chile existen distintas macro zonas en relación a la división de cuencas. En 2016 la DGA emitió un informe que se llama el Atlas del Agua, donde se hizo un censo y se trató de plasmar toda la información que se conoce hasta el momento de las cuencas en un documento muy pequeño. Yo los invito a revisarlo. La macrozona norte involucra desde la región de Arica hasta la Serena, Coquimbo, y es una región de un clima árido semiárido con lluvias promedios de 87 milímetros por año. Posee muy poca población total, 12.67 de la población total de ciudadanos, y independiente que sea una zona seca, hay glaciares reportados hasta de 2142. Después nos podemos ir a la zona centro, que va desde el río Petorca hasta aproximadamente Cauquenes, en que en esta zona se concentra la mayor cantidad de población humana, 61.65%, hay 16 cuencas, el clima es mediterráneo, las lluvias promedios van un poquito más, mucho más altas que las lluvias en la zona norte, y aproximadamente hay 2.615 glaciares reportados en esta zona. Nos vamos hacia el sur, y desde la zona del río Itata hasta el río Palena, encontramos que la población vuelve a disminuir, la población humana vuelve a disminuir a 24.16, las cuencas son 26, el clima de esta zona es templado lluvioso, y ya las lluvias aumentan casi el doble de la zona centro, y igual en cantidad de glaciares estamos parecidos a la zona central. Y finalmente la macrozona austral, que es la zona más al sur de nuestro territorio. La población es la más baja a nivel nacional, de 1.52 personas que viven en la población total. Tenemos 20 cuencas, muy grandes las cuencas, aunque sean menos, son muy grandes. El clima es frío lluvioso, y ya las precipitaciones igual son muy altas, con la mayor cantidad de glaciares reportados, que son 16.361. ¿Cómo es la dinámica de la cuenca? ¿Cómo nos imaginamos que existe una dinámica en la cuenca? Yo les contaba de que dentro de estos sistemas, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la criosfera, interactúan entre sí, y todos los componentes forman algo que ocasionan lo que se llama la dinámica. ¿Qué quiere decir esto? En que si algo afecta a un componente, los otros componentes son afectados de una forma pequeña, a una forma mediana, a una forma muy grande. Por ejemplo, estábamos hablando de la cuenca del río Maipo hace poquito, ahí para poder ver el tema de la atmósfera, y ahora los quiero llevar a otro ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a ir a la cuenca del río Itata, hacia la cordillera, donde hay gran plantaciones hay gran impacto por la agricultura, y por ejemplo, si yo les pregunto, ya, hay un gran impacto por la agricultura, esto podría afectar a la cantidad de agua que necesitan esas plantaciones, el tipo de suelo que tienen, cómo es el suelo,
cuál es la humedad relativa que le llega a esas plantaciones, igual se afecta, y finalmente en las plantaciones sería el componente biológico que está siendo afectado. Entonces, lo que queremos expresar durante estos últimos 5 minutos que hemos estado contándoles un poquito sobre Cuenca es que estamos hablando de ecosistemas dinámicos que tienen una interacción en la cuenca y donde finalmente llegan, que es el océano. El otro concepto importante es que todas las actividades humanas tienen una huella ambiental. ¿Qué quiere decir esto? En que cualquier cosa que como seres humanos podamos modificar del ambiente, de distintos tipos de modificaciones que lo vamos a ver ahora en unas diapositivas posteriores, afectan cualquier componente y al final afectarán la dinámica natural de la cuenca. Para entender mejor qué es la huella de la cuenca, por ejemplo, cuando hay un uso indiscriminado del agua, estamos afectando la cuenca. Hay una huella. Contaminación de ríos, alteración de cursos de ríos, reemplazo de bosque por monocultivo, destrucción de ecosistemas, aumento de la carga mineral del agua y contaminación de aguas subterráneas. Esos son algunos tipos de huellas que como seres humanos estamos dejando en las cuencas hoy en día. Ver un animal muerto siempre. Bueno, entonces vamos ahora a hacer una primera actividad. Vamos a ver si es que quedaron claros los conceptos que se hablaron en la primera parte. Y considerando entonces lo que han aprendido hasta ahora, en relación a la dinámica de una cuenca y en cómo interactúan sus partes, criósfera, hidrósfera, geósfera, atmósfera, respondan las siguientes preguntas. 1. ¿Qué actividad humana es la que deja la huella ambiental más profunda dentro de tu cuenca o en las cercanías de tu hogar? Algunos de ustedes a lo mejor van a pensar en la industria de la madera, otros van a pensar en alguna minera, quizá otros van a pensar en que son las personas. Entonces quiero que se hagan ese cuestionamiento. Segundo, ¿cómo esta actividad afecta al entorno natural? No es lo mismo tener un montón de personas que continuamente tiran desagües, tiran agua por el baño, ¿verdad? Y eso termina cayendo en un río, la gente que ensucia en la calle, una industria maderera que a lo mejor tira desechos en un río, a lo mejor que tenemos mucha deforestación. ¿Qué entonces la actividad que ustedes reconocen como la que deja la huella ambiental más profunda dentro de su cuenca? ¿Cuál es la actividad en específico que está dañando al medio ambiente? Y finalmente, ¿qué observaciones pueden hacer ustedes al respecto? Por ejemplo, yo veo que el río ahora trae menos agua porque hay una empresa más arriba. Yo veo que el río viene más sucio. Antes teníamos más pajaritos, ahora tenemos solamente insectos. Quiero que piensen también en eso, que en ustedes observando su entorno pueden analizar sobre el cambio que está teniendo su cuenca, su entorno medioambiental. Nos vamos a tomar entonces un par de minutitos para que ustedes aprovechen de pararse, tomar un poquito de agua, ir al baño, y a la vuelta de esos 2 minutitos vamos a ver quiénes se atreven a compartir con el resto cuáles son un poquito su experiencia, a lo mejor en qué cuenca viven, cuáles son las amenazas que ustedes ven en su entorno más cercano, y discutir también un poquito las otras preguntas.
saliendo como espumita. Bueno, entonces, ya que volvimos de esta pequeña pausa comercial, ahora llega el momento de que ustedes levanten sus manitos y las personas que quieran compartir con nosotros la respuesta a estas preguntas lo puedan hacer. Entonces, la idea es que nos cuenten cuáles son las actividades humanas que están afectando su cuenca, cómo creen ustedes que esta industria está afectando a la cuenca y finalmente cuáles son las cosas que ustedes están viendo. ¿Qué síntomas ven ustedes en su cuenca que los están preocupando? Así que ahora dejamos la palabra un poquito abierta y ya. Cristian quiere pedir la palabra entonces. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que están hoy presentes y a ustedes por esta clase. Yo me contacto con ustedes desde el Valle del Elqui, la localidad de Diaguitas, precordillera de la cuenca del Elqui, acá en la región de Coquimbo. Y bueno, bien breve voy a hacer, pero respecto a la pregunta 1, podríamos identificar que en este momento, en el presente, en la cuenca del río Elqui, la mayor huella está dada por la actividad agrícola, el monocultivo y la actividad agroexportadora en general de palta, de cítricos, que ha tenido una expansión de la frontera agrícola en la última década bastante importante. Pero también en algunas décadas atrás fue la minería, ¿ya? Y siempre es una amenaza que está sobre esta cuenca. Para quedarnos con el tema de la agricultura, cómo esta actividad afecta al entorno, bueno, principalmente a través de la sobreexplotación del caudal del río Elqui. El río Elqui está sobrevendido hace varios años, por lo tanto tiene una presión hídrica enorme. Por otro lado, la contaminación de las aguas y del ambiente en general con los agrotóxicos. El desmonte o la deforestación es otro punto. Y uno súper importante que tiene que ver con un financiamiento estatal, que en el fondo ha sido el que ha generado este problema a nivel de cuenca, que tiene que ver con la tecnificación y el entubamiento de los canales, ya que para muchas personas acá en el Valle del Elqui eso no refleja un adelanto o algo positivo, sino que bastante negativo para el ecosistema alquino y sobre todo para el ecosistema de las riberas. Y finalmente, ¿qué observaciones puedo hacer yo? Bueno, un poco la regulación de la expansión del agro, regular esto de la expansión descontrolada de la frontera agrícola y dejarla limitada bajo la cota de riego, o sea, bajo los canales más altos, y no a través de la tecnificación laderas arriba, que es lo que ha pasado en Petorca y en varios valles, ya que esto se ha hecho financiado por el gobierno de Chile de una manera sistemática durante décadas y que tiene las cuencas en estados deplorables. Y también, bueno, proponer un cambio de paradigma respecto al modelo desarrollista, ¿no? Pensando en economías circulares y también en la idea del decrecimiento. Eso, muchas gracias por escucharme. Ya,
Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy bien sus respuestas, ¿verdad? Se identifica entonces que hay dos grandes agentes en esa cuenca específica, que es el del Elqui. Por un lado está el consumo indiscriminado del agua, ya sea de la gente que produce fruta o cualquier otro producto agrícola, y por otro lado el fantasma de la minería, que siempre está ahí rondando en el norte de Chile. Ahora le vamos a dar la palabra a ver, Constanza, ya habla un hombre, que hable una mujer, ¿verdad? Constanza García, que levantó la manito. Hola, sí. Bueno, yo vivo en Valdivia, en la región de Los Ríos, y creo que la actividad humana que deja una mayor huella ambiental es la actividad forestal. Principalmente tenemos un cambio de uso de suelo, hay una alteración fuerte en el paisaje, disminución de bosque nativo, migración de la fauna también nativa del sector, menor absorción de dióxido de carbono en estos tipos de bosques de monocultivo. Y las observaciones que puedo hacer yo, bueno, no entendí tanto como la diferencia entre la pregunta 2 y la 3, pero también, bueno, eso, veo un cambio muy drástico del paisaje en cuanto al bosque nativo y el bosque de monocultivo acá en la zona. Y bueno, y la desaparición de animales nativos también. Muchas gracias. Perfecto, tu última observación. Ese es el tipo de cosas que me interesaba que vieran. O sea, yo antes veía que los cerros tenían muchos colores verdes. ¿Por qué? Porque había un montón de especies vegetales distintas y ahora hay un monocultivo. Un montón de arbolitos, todos ordenaditos, todos del mismo color. Esa también es una forma en la que ustedes pueden ir realizando pequeñas observaciones de su cuenca y acordarse de que cuando yo era chico todo esto era potrero y ahora está lleno de pino. Eso también es una observación. Y una observación súper válida, por lo demás. Le vamos a dar la palabra ahora a Natalia Farías, para que nos cuente un poquito de su cuenca. Hola, buenas tardes, gracias por la instancia, por el curso. Bueno, yo les voy a hablar como desde mi región, de la región metropolitana, y creo que lo que más ha dejado profundamente, especialmente por el río Maipo, es la extracción de áridos. Creo que nosotros estamos perdiendo parte de las cuencas ya desde el cajón del Maipo hacia abajo, que está afectando la calidad de los sedimentos. Ya no tenemos casi zonas riparianas dentro de la ribera del río, está afectando la calidad de los sedimentos que están llegando también a la desembocadura del río, ya en la quinta región. Creo que la extracción de árido industrial y también menor, no sé, pues a 50 milímetros cúbicos, está afectando considerablemente la cuenca, no la cuenca completa, pero en este caso del río Maipo, principalmente, como también la actividad, la agricultura, todo en el sector del cajón del Maipo, también para el tema de las viñas, pero lo principal para mí, por lo que yo he visto, es la extracción de árido ilegal que está ocurriendo, se están dejando, y eso está afectando el entorno natural completo de todo el cauce del río. Y como observaciones, yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo también de los periodos de retorno que tiene que tener el río de descanso, aunque no se están tomando en cuenta los efectos del cambio climático, cómo ha sido el proceso de recuperación arriba del río. Entonces se siguen dando los permisos a diestra y siniestra sin tomar en consideración los efectos que está provocando el cambio climático y que no se alcanza a regenerar la cuenca y ya están extrayendo áridos de forma exponencial, solamente asumiendo que existe un alto auge económico y de vivienda. Entonces hay que sopesar un poco eso. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo a través de un estudio de impacto ambiental completo en la cuenca del río Maipo, que ellos regulen cuándo y cómo. Eso principalmente es lo que yo veo en la región. Ya, súper bien. Efectivamente, la extracción de árido es uno de los procesos industriales que en Chile más afectan a las cuencas, es uno de los que vamos a tratar a continuación. Y para ir avanzando, vamos a dar una última palabra a Nelson Caja Herrera. Hola, buenas, ¿se escucha? Se escucha. Hoy muchas gracias por la oportunidad de poder comentar. Acá yo soy del Valle del Marga Marga, la región de Valparaíso. Y a propósito del estero que le da el nombre, que es el estero Marga Marga, la actividad más importante que lo tiene afectado en estos momentos corresponde al desarrollo y la expansión inmobiliaria, mal llamado desarrollo,
Y acá tenemos que el estero atraviesa distintas comunas donde la depredación inmobiliaria está siendo muy fuerte. Tenemos que en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, en los cambios de uso de suelo, la reducción de suelos disponibles para la infiltración de agua y los cambios estos por suelos asfaltados, la destrucción de quebradas y la misma intervención y canalización del estero han impactado profundamente tanto el curso de agua, el caudal, así como la presencia también de distintas especies nativas que en algún momento estuvieron y a propósito de la pérdida de su hábitat se han tenido que mover hacia otras partes. ¿Y qué observaciones tengo sobre esto? Es que acá también ha existido un rol preponderante del Estado, en donde los planes reguladores y los instrumentos de planificación de las comunas se han puesto a disposición y al servicio de la empresa inmobiliaria, favoreciendo los cambios de usos de suelo, determinando zonas residenciales en el entorno al estero y también destruyendo e impactando todo el ecosistema que se produce a propósito del agua. Eso más que nada. Muchas gracias, entonces. Nos alegra mucho de que justo estas personas que les dimos la oportunidad de hablar en este momento nos haya tocado alguien de la zona norte, alguien de la zona sur y gente de la zona central. Nos alegra mucho también ver que hay mucha gente con ganas de participar. A lo largo de todos los módulos van a haber distintas oportunidades de participación y de discusión y conversación. Así que si no pudieron a lo mejor dar su opinión o dar su experiencia en este momento, van a haber un montón de otras instancias para que lo puedan hacer más adelante. Ahora les va a hablar Dámare brevemente, respondiendo a un par de preguntas que se fueron haciendo en el chat mientras pasábamos por la primera fase de la materia. Bueno, nuevamente, hola, muchas gracias por participar, bienvenidos a aquellos que se están recién sumando. Hasta el momento vamos con 4 preguntas que quedaron ahí dando vuelta. Carolina fue muy amable y contestó la primera. ¿Quedará disponible la PPT? Tal como dijo Carolina, va a quedar disponible grabada en la página de FIMA, en el YouTube de FIMA, si no me equivoco, y además nosotros vamos a subir el material, sea las diapositivas y glosarios que también van a ser parte del curso. Les informaremos a través de qué medio, y solamente quizás quedará fuera aquella información que no sea, o que sea sensible, ¿cierto? Que no sea posible de divulgar. La segunda pregunta fue, ¿los canales, los tranques u otras obras se consideran parte de la hidrosfera? Generalmente cuando hablamos de las distintas esferas, ¿cierto?, que conforman el mundo, todas las obras humanas son parte de la llamada antroposfera, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de hidrosfera hablamos de todo el sistema natural, al menos es lo más común. La tercera pregunta fue, ¿cómo define la DGA una cuenca? Y ahí la persona fue específico por el tema de Isla Navarino y nos habla de la cuenca del río Róbalo. Quizás eso podemos hablarlo directamente también en la plataforma Facebook, que acordamos sería el medio foro, pero a grandes rasgos les puedo decir que la DGA va en primera instancia a basarse en lo que dice el Código de Aguas, que es el reglamento macro en Chile, lo vamos a ver en las siguientes clases, y él lo define como todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen en la misma cuenca, en forma continua, discontinua, superficial o subterráneamente. Entonces, como les dijo Dharma al inicio, es todo lo que está dentro de esta línea divisoria de aguas. Y la cuarta pregunta es cómo se regula el ciclo hidrológico, y esta es una pregunta muy interesante, dado que se refiere a la carretera hídrica. Pregunta, ¿tendrán las cuencas del sur déficit a nivel local o existe un macrobalance que regula el ciclo a nivel país? Esta es una pregunta de largo aliento. La respuesta en sí es, no existe ningún, digamos, ciclo que se autobalance a nivel país exclusivamente. La hidrosfera está altamente determinada por la atmósfera, por la humedad que tenemos, que compartimos entre todos, así que ¿se quedarán las cuencas del sur con un déficit? La pregunta es discusión, ¿cierto? Es discusión, cada uno tiene sus argumentos. Yo me atrevería a decir que casi todos los que estamos en este grupo diríamos que sí, que va a existir un déficit, especialmente habría pérdida de ciertos procesos. Cuando llevamos agua de un lado hacia otro,
se pierde el ingreso de nutrientes al mar, tenemos pérdida en la sedimentación y en la... bueno, y eso afecta finalmente a la biosfera, ¿cierto? Que nos quedamos con menos recursos para distintas actividades, para distintos ecosistemas. Seguiremos entonces con la clase, las preguntas están siendo consideradas y nuevamente les indico que si hay alguna pregunta que no es contestada va a ser resumida en el Facebook y tomada en consideración quizás la próxima clase. Bueno, entonces como dice Damaret, recuerden, todas sus preguntas serán contestadas, eso es muy importante para nosotros. La clase también se está grabando, así que van a poder ver todo el contenido nuevamente. Ahora le voy a pedir a Carolina que nos ayude un poquitito. Lo que quiero es que ustedes respondan una pequeña encuesta que va a aparecer en sus pantallas para saber cuál es la industria que más preocupa a ustedes. Si ustedes llegaron aquí porque les preocupa la minería, les preocupan las hidroeléctricas, la industria de la madera, las termoeléctricas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a revisar todas y cada una de estas industrias, cuál es la forma en la que directamente afectan a las cuencas, y nos interesa poder darle más tiempo y más importancia a las industrias que sean más importantes para ustedes. Así que, ahí está. Por favor, respondan entonces esa encuesta que aparece frente a ustedes. Háganle clic ahí a la industria que más les preocupa. Paco, Dharma, lamento que los interrumpe nuevamente, pero quizás podríamos dejar inmediatamente dicho a todos los participantes, ya que hay mucha gente que quiere compartir su experiencia, que en este mismo Facebook lo que podríamos hacer es empezar a generar grupitos temáticos, ¿cierto?, de las distintas cuencas, quizás para empezar a hacer un coaprendizaje y un relato de experiencia, un aprendizaje de saberes. Así que los invito quizás a unirse. El grupo es una página de Facebook que tiene un grupo, y el nombre es hídricos.usocioambiental. Ahí pueden unirse. Y el mismo nombre, hídricos.usocioambiental@gmail.com, es nuestro correo electrónico. Aquellos que no usan Facebook, por favor, diríjanse y cuenten, relátenos sus historias. Lo publicaremos también en esta red social. Bueno, ya han contestado casi todos y vemos que aparentemente la industria que más o que le preocupa a la mayoría de ustedes es la agricultura, ganadería y piscicultura, junto con la minería, las hidroeléctricas y los proyectos inmobiliarios. Así que, nuevamente lo repito, ahora vamos a hablar de todos estos procesos. Esta encuesta es para saber cuáles son sus intereses. Definitivamente, si agricultura y ganadería es más importante para la mayoría, le daremos unos minutitos más al momento de explicar cuáles son los fenómenos que ocurren asociados a esta industria. Entonces, estas son las industrias que en Chile afectan más nuestro territorio. Para que sepan, a nivel mundial, las industrias que más afectan a las cuencas o que son culpables de la mayor parte de la huella ecológica que está dejando el hombre son, primero, la industria del petróleo, segundo, la industria de la imagen, que es la industria de la ropa, más la industria de los cosméticos, luego la industria farmacéutica y la alimenticia. Esas son las 4 industrias que más están dejando desastres en nuestro planeta. Ahora, en nuestro caso, ya que Chile no es un productor de productos petrolíferos, ni de ropa, ni de ninguna de esas cosas, y lo que sí tenemos es extracción de recursos naturales. Uno de nuestros principales problemas es precisamente la minería. Bueno, entonces cuando hablamos de minería, estamos hablando de un proceso extractivo de algún mineral que se encuentra en la superficie de nuestro planeta. Este mineral se puede encontrar de diversas formas, puede contener distintos elementos que para el hombre resultan interesantes o resultan atractivos económicamente, y lo que se hace en la mayor parte de las empresas mineras en Chile es extraer un material rocoso para luego atacarlo ácidamente. Entonces, en el corto plazo, ¿qué significa o qué implicancias tiene la instalación de una faena minera? Primero, pérdida del suelo. Y aquí entra un concepto, suelo. Cada vez que yo diga suelo, no piensen en que es solamente la tierra que está en la superficie del planeta. El suelo es algo hermoso y maravilloso, que es la unión de la geósfera, de la biosfera, de la atmósfera y de la hidrosfera. Porque el suelo tiene vida, el suelo tiene minerales, tiene agua y tiene aire. También existe remoción y transporte de material, o sea, hacemos un hoyo en una parte de este material va a ser tratado químicamente, y otra parte va a ir a
un cerro de material seco, polvo. Normalmente aquí estamos hablando de emisión de mucho material particulado. Otro problema de las mineras son las tronaduras y chancado. ¿Qué significa eso? Las tronaduras son las explosiones que se hacen en la roca para poder acceder al mineral. Y el chancado es el proceso de transformar todas estas rocas que se sacan en rocas más pequeñas. ¿Para qué? Para poder obtener los minerales correspondientes. ¿Por qué estas dos cosas son un problema? Porque generan una gran cantidad de polvo. Mucho polvo en el aire, y vamos a ver que el polvo en el aire es una de las cosas más peligrosas para el ser humano. Otro proceso que hacen las empresas mineras son los sondajes. Estos famosos sondajes, que es una perforación hacia el interior del planeta. ¿Y por qué eso es peligroso? Porque si bien estos sondajes solamente pueden ser a lo mejor 500 metros de sondaje, 1 kilómetro de sondaje, a lo largo yo voy rompiendo roca, y voy a lo mejor mezclando aguas subterráneas o afectando directamente las aguas subterráneas. Existe liberación de material particulado, que es lo que les hablaba, ya sea por la tronadura, por el chancado, por la remoción de material, porque andan camiones, se libera mucho material particulado. Parte de ese material particulado también puede venir de uno de los dos últimos puntos, que son la lixiviación y los relaves. Las pilas de lixiviación son lo que se ve en la imagen superior izquierda, que son esos cerritos con unas mangueras. Esas mangueras lo que están tirando es ácido, algún tipo de ácido, normalmente ácido sulfúrico de alta concentración. ¿Por qué? Porque con eso logro disolver los elementos que a mí me interesa recuperar. Normalmente en Chile ese elemento es cobre, también podría ser hierro, y en todos esos casos usualmente se usa ácido sulfúrico. También tenemos el caso en Chile de las mineras de oro, que son las más sucias de todos. ¿Por qué? Porque ellos no ocupan ácido sulfúrico, ocupan un ácido que se llama ácido cianhídrico. A lo mejor les suena de cianhídrico porque hay una sustancia que se llama cianuro, que es un veneno. El cianuro, si se ingiere, es un veneno, a diferencia del ácido sulfúrico, que no resulta tan tremendamente tóxico. El cianuro en cantidades muy pequeñas puede resultar mortal. Y ese cianuro y esos ácidos se acumulan en las pilas de lixiviación, y luego de que este material se le sacó todo lo que le podían sacar, se lo llevan y dejan otra pila de material, que son los relaves. Un ejemplo muy claro, muy latente y muy peligroso son los relaves. ¿Por qué? Tenemos en la imagen superior derecha un relave, que es ese cerro amarillo rodeado de población. O sea, ahí tenemos una iglesia, tenemos colegios, tenemos niños que van a jugar al cerro y juegan con estas tierras de colores que son productos de la minería, que es tierra que ha sido tratada con diversos ácidos y que luego solo son dejadas ahí, para posteriormente, cuando cierra la mina, volverlos a dejar tapados, por así decirlo. Pero es extremadamente peligroso. En el largo plazo, ¿qué significa la minería? Significa alteración del relieve. Donde antes había un terreno plano, ahora hay un hoyo de 500 metros de profundidad. Tenemos un aumento en la descarga de sedimentos. ¿Por qué? Porque estoy moliendo un montón de roca, entonces el río agarra esta roca molida y la arrastra más abajo. Tenemos enfermedades asociadas a la inhalación de material particulado. Y esto es lo que yo les comentaba. Normalmente siempre tenemos como la idea de que el polvo afecta a los pulmones. Hoy en día sabemos que es mucho más que eso, y hoy en día sabemos de que el material particulado que sale de una mina puede afectar al corazón, puede generar diabetes, o incluso puede generar afecciones al sistema nervioso. Y esto que les estoy comentando son investigaciones que se están desarrollando en China y en Japón, producto de la gran cantidad de gente que se enferma en las grandes ciudades. Tenemos dispersión de material ácido, de material metálico, y este material se puede mover por el aire en forma de polvo, por los ríos en forma de sedimento, o incluso en las aguas subterráneas. Entonces el daño posible de una mina es muy grande. Indicadores observables, o sea, qué cosas ustedes pueden ver en su cuenca que les den un indicio de que, oye, la mina que está arriba está generando problemas. Tenemos, por ejemplo, un aumento en la cantidad de sedimentos en los cursos de las aguas, sobre todo después de la lluvia. ¿Y cómo podemos ver eso? El río cambia de color. El río se pone amarillo, el río se pone naranjo, de tanto material que trae. Aumento en el polvo, las superficies se ensucian más rápido. Si ustedes sienten que después de que se instaló una mina en su casa, el aseo dura menos tiempo porque ustedes pasan un pañito y al día siguiente ya está todo lleno de polvo, y antes eso no era así, eso es una luz roja muy importante para ustedes. Si esa cantidad de polvo se está acumulando, eso puede ser peligroso para su salud.
tenemos una disminución en la biodiversidad, o sea, en la cantidad de seres vivos que vamos a tener en nuestro entorno. Tenemos cambios en la calidad del agua, puede que las aguas, incluso de la llave, salga más turbia, que tengamos contaminación por sales, entonces el hervidor antes duraba un montón y ahora queda lleno de manchas blancas. Tenemos cambios en la acidez, que normalmente no se detecta una persona, sino que hay que detectarlo con instrumentos. Y la remediación, o sea, llegó una mina, dejó una embarrada ecológica, ¿y qué podemos hacer ahora para tratar de mejorar este problema? Una de las cosas que se pueden hacer es la redistribución y rediseño del material extraído. ¿Qué significa eso? Significa que la mina considere que, por ejemplo, hay cierta cantidad de lluvias antes de empezar a apilar material. ¿Por qué? Bueno, porque la lluvia se lo puede arrastrar. Extracción y tratamiento de relaves. Los relaves no se pueden dejar en un lugar para que queden ahí hasta el olvido. Los relaves mineros requieren tratamiento, requieren aislación, requieren una serie de tratamientos que si la comunidad no está encima, puede que la mina no siempre cumpla a la perfección. Favorecer la cobertura vegetal es súper importante. Si nosotros vamos apilando un montón de material sedimentario, un montón de material rocoso suelto, el viento va a levantar polvo, y una forma de evitar de que el viento levante polvo es de que la empresa se preocupe de poner una cobertura vegetal. Pastito, plantitas, cualquier tipo de cobertura vegetal ayuda en ese sentido. Mejoramiento en los procesos de purificación de aguas, preocuparnos de que si tenemos una empresa minera, la empresa minera se haga cargo de sus responsabilidades, si el agua va a traer más minerales, que entonces la minera ayude a las cooperativas de agua, y como dato, para que lo tengan presente, las aguas subterráneas son casi imposibles de limpiar luego de una contaminación. A diferencia de un río que naturalmente se va a limpiar en algunos años, las aguas subterráneas solo se pueden limpiar naturalmente por el flujo de agua, y esa recuperación completa puede demorar incluso miles de años, sobre todo en las zonas más áridas. En el sur de Chile quizás ese proceso sea un poco más rápido, pero aún así estamos hablando de procesos que toman siglos en recuperarse. Alguien preguntó por la minería del litio. La minería del litio funciona bajo el mismo parámetro que las demás. Nosotros extraemos un material y lo disolvemos para su posterior extracción del elemento que nos interesa, que es el litio. Para el caso del litio no se ocupan ácidos tan fuertes como en los otros casos, pero aún así el proceso global es más o menos el mismo. Las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas por mucho tiempo para la humanidad fueron la gran salvación, eran la energía verde del futuro, y que hoy en día sabemos de que no era la panacea. Hoy en día vemos de que las hidroeléctricas generaron, porque ya lo generaron, un daño irreparable en algunas cuencas, y en este caso podemos ver una imagen de 1996 y otra del 2020 del embalse de Ralco, en el Alto Biobío. Entonces pueden hacerse una idea de el porcentaje de tierra, el porcentaje de ecosistema que se perdió. Porque el río comenzó a subir y el embalse cubrió por completo todo este ecosistema. Todas las especies vegetales que habían ahí se perdieron, los animalitos que vivían ahí tuvieron que arrancar o morir. Y ese tipo de impacto por mucho tiempo se vio como un impacto poco importante. Por mucho tiempo se dijo, no, si estamos sacrificando un área muy pequeña. Hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día sabemos que en el corto plazo, cuando yo construyo un embalse, para decirlo de una forma súper sencilla, yo estoy matando al río. Estoy matando a mi río y lo estoy transformando en dos ríos. Uno antes del embalse y otro después del embalse. Antes de que yo pusiera un embalse, tenía un río continuo que se comunicaba, los pececitos de más abajo podían nadar hasta arriba, los de arriba podían nadar hacia abajo con completa facilidad, teníamos transmisión de nutrientes desde más arriba hacia abajo, un agua muy oxigenada, un agua limpiecita, pero en el momento en que yo pongo una pared que me separa mi masa de agua, estoy matando al río y están comenzando a aparecer dos nuevos ríos y ninguno de los dos se encuentra en equilibrio con su entorno. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Inundaciones, alteraciones de los flujos de agua, aislamiento de los ecosistemas. En el largo plazo comienzan a desaparecer algunas especies, pueden haber cambios en la ubicación de las zonas de inundación, que eso es súper importante. Los ríos siempre inundan. Es parte de los procesos naturales que se forman inundaciones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo corto un río y cambio su dinámica? Los ríos donde antes a lo mejor no se inundaba nunca, se va a empezar a inundar. A lo mejor zonas que antes tenían mucha agua van a bajar su nivel y se van a comenzar a secar. Y ese tipo de cosas nunca nadie se preocupó.
también existen grandes emanaciones de dióxido de carbono, de metano y de otros gases. ¿Por qué? Porque la gente dijo que las hidroeléctricas eran limpias y que no generaban emanaciones. Bueno, eso puede ser cierto a lo mejor para los primeros 5 años. Luego de eso, luego de 5 o 10 años, ese gran lago que en el fondo tiene un montón de material orgánico, restos de hojitas, animales muertos, que se comienzan a descomponer. Y esa descomposición puede generar tantos gases como, por ejemplo, una termoeléctrica. Entonces, es importante que pensemos de que las hidroeléctricas ya no son la opción más verde, ya no son la opción limpia que en los años 90 creíamos que era. ¿Qué puedo observar yo si es que hay una hidroeléctrica cerca de mi casa y que está afectando a mi río? Veo un cambio en el nivel del río. También, nuevamente, la carga de sedimentos es algo súper importante. Si yo veo una alteración en la carga de sedimentos, o sea, en el color del río, mi río trae mucha tierra entre medio flotando, eso siempre es una alerta. Se secan plantaciones en el verano, que antes no se secaban, se inundan en invierno zonas que jamás se inundaron. O sea, hay un cambio completo en el comportamiento del río. El río es un río nuevo. Hay una disminución en la biodiversidad del río, ese es el tipo de cosas que se dan cuenta a las personas que les gusta pescar. Antes había un montón de pececitos, ahora hay puro zancudo. ¿Por qué? Bueno, los pececitos se murieron, ya no se comen los huevos de los insectos y tengo plaga de zancudo. ¿Cómo podemos remediar estos procesos? Lo primero es, y es súper importante, favorecer gradualmente el curso natural del río. Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos del concepto de hidroeléctrica que tenemos en Chile, que es un gran muro que corta el río por la mitad. Si queremos sacar energía de los ríos, que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo con una escala mucho más pequeña. No podemos afectar el 100% del río. Afectemos un 30% del río, un 10% del río. No tengamos una planta hidroeléctrica, tengamos muchas plantas hidroeléctricas a lo largo de un río y vayamos afectando lo menos posible el cauce natural. Otra cosa importante es diversificar la generación de energía. En Chile, por mucho tiempo, nos enfocamos en 2 formas de generar energía, que son las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Y no existe una planta energética diversa realmente en nuestro país. Lo otro es asegurar que las autoridades hagan los estudios adecuados al momento de cortar un río. Llegar y cortar el río, no solamente tengo que calcular cuántos metros cúbicos de agua voy a juntar, también es importante saber cómo el río va a cambiar hacia abajo, qué zonas se pueden empezar a inundar, qué zonas no se van a inundar, qué zonas se van a secar. Y ese tipo de cosas, hoy en día tenemos tecnología para poder evaluarla a futuro. Y es importante que esas cosas se vayan haciendo. Tenemos la industria de la madera también. Aquí tenemos 4 imágenes, no todas tienen la misma calidad, porque algunas son más viejitas, entonces son imágenes satelitales todas. Y todas son de la misma porción del planeta. La de 1999 podemos ver de que tenemos plantaciones de pino muy verdecitas en un sector. En el 2011 se instala una planta papelera y arrasa con todas las plantaciones de pino que tiene a su alrededor. Y para el 2020 vemos de que parte de esas plantaciones ya se han ido recuperando, pero la planta papelera sigue ahí y es un poquito más grande incluso. ¿Qué significa eso? Vemos de que en solamente 10 años la industria de la madera está cumpliendo un ciclo que en la naturaleza demoraría mucho tiempo más. Entonces, la industria de la madera absorbe nutrientes del suelo, absorbe nutrientes del suelo, absorbe nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque plantan pino y cortan. Plantan pino y vuelven a cortar. En el corto plazo lo que observamos entonces es una eliminación total de los ecosistemas y reemplazo por un monocultivo. Eso es importante, siempre tener en mente. Los pinos no son bosques, son monocultivos. ¿Ya? Un bosque es un ecosistema con un montón de plantas distintas, con un montón de animalitos juntos. Los monocultivos de pino no son un ecosistema, son algo artificial hecho por el hombre. Aumento del material sedimentario expuesto a la intemperie. Como pueden ver en la imagen superior derecha, tenemos unos cerritos con pino y hay un cerro que está pelado completo, se ve naranjo. Y todo ese material, cuando llueve, es arrastrado por las lluvias y lo que termina pasando es que vemos que nuestras ciudades, nuestros caminos, quedan con una capa de arcilla naranja y cuando salimos a caminar nos ensuciamos los pies. Con la madera también siempre está el riesgo de la instalación de plantas de procesamiento, como por ejemplo las plantas de celulosa, que agregan a todos estos problemas el problema que tiene cualquier industria que puede liberar un montón de elementos nocivos para la salud. En el largo plazo vemos de que disminuye la biodiversidad, se acidifican los suelos por uso indiscriminado, y eso es importante. Mucha gente como que tiene el concepto de que si yo planto un pino, voy a echar a perder el piso.
voy a echar a perder ese suelo y se va a morir la tierra. Eso no es así. Si yo planto un pino, no es un problema. El problema es que yo planto cientos de pinos, corto todo y vuelvo a plantar pinos. Y corto todo y vuelvo a plantar pinos. ¿Y en qué momento le devolví nutrientes a la tierra? ¿En qué momento le devolví materia orgánica a la tierra? Eso no lo hice. Entonces, por eso se agota el suelo y se transforma en un suelo muy parecido a los suelos que se ven en zonas de mineralización en el desierto. Realmente, aquí en las zonas madereras de Chile, tenemos suelos muy, muy, muy agotados. Eso hace que aumente la carga de sedimentos en las aguas, hace que las plantas de tratamiento tengan que funcionar más de lo debido. Tenemos contaminación de aguas superficiales y subterráneas por los procesos industriales asociados a la madera en Chile, principalmente la celulosa, y también un alto riesgo de incendios forestales. Indicadores observables, que es lo que ustedes pueden ver. Bueno, la disminución en la biodiversidad es algo que siempre vamos a poder observar, y siempre la disminución en la biodiversidad es una alerta roja. Súper importante de que cuando uno dice, oye, hace tiempo que no veo este tipo de pajarito, eso es una alerta roja para ustedes. Algo está pasando. Después de la lluvia, las calles se llenan de arcilla, arcilla como las que se puede ver en cualquiera de esas dos imágenes. La contaminación de las aguas es muy difícil de detectar sin realizar estudios de laboratorio. Ya a veces podemos ver cambios de color o cambios de olor en las aguas, pero si por ejemplo una planta de celulosa está lentamente dejando algún metal como el manganeso en las aguas del río o en las aguas que se encuentran bajo la tierra, es algo que nosotros no vamos a poder ver con un vaso de agua, vamos a tener que hacer un análisis químico. Por eso es importante también que dentro de sus comunidades ustedes se vayan organizando y vayan solicitándole a las autoridades que realicen la investigación, se unan con grupos científicos para poder hacer estudios, porque nadie lo va a venir a hacer por nosotros. ¿Cómo podemos solucionar un poco esto? Primero, aumentar la cobertura vegetal. Y uno dice, ay, pero si está lleno de pino, eso no significa que tengamos cobertura vegetal, porque tenemos un pino aquí, 4 metros más allá tenemos otro pino, y entre medio, ¿qué hay? No hay pasto, no hay plantas bajas, no hay arbustos, solo tenemos pino y entre medio tenemos tierra pelada, por así decirlo. ¿Y qué es lo que le pasa a la tierra pelada cuando llueve? Se desarma entera y es toda arrastrada por la lluvia. La utilización de especies nativas para la industria de la madera también es algo que en Chile no se explora. En Chile solo se utiliza pino, solo se utiliza eucaliptus, porque producimos madera como si solo quisiéramos hacer tablas. Pero hay un montón de otras plantas que se pueden utilizar para hacer celulosa, hay un montón de otras plantas que se pueden procesar para hacer algodón. El monitoreo continuo de contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas también es súper importante. En todos los procesos que hayamos visto, el monitoreo continuo es la herramienta que tenemos para saber qué tanto daño está ocurriendo. Y la fiscalización de las plantas de procesamiento también son súper importantes, sobre todo en el área de la madera, porque por normativas internacionales normalmente son los que se pueden hacer los locos más fácilmente, por así decirlo. Hay menos observación en este tipo de plantas de parte del Estado. Ya, las termoeléctricas también son un agente contaminante, también es un agente que afecta a las cuencas. La gente que las defiende dice, oye, pero si casi no consumen agua, no generan muchos residuos, es la panacea de la generación energética. No lo es. En el corto plazo, las termoeléctricas alteran los cursos de agua porque algo de agua se necesita. Yo lo que hago en una termoeléctrica es quemar algo, ya sea gas natural o carbón, para calentar agua, generar vapor y así mover una turbina y generar electricidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo estoy quemando carbón. El carbón tiene, no solo carbón, tiene azufre, tiene ceniza, que es un montón de material particulado, un montón de material mineral, entiéndanlo como polvo. O sea, cuando queman carbón, no solamente liberan gases tóxicos, también liberan polvo al ambiente. En la imagen de arriba podemos ver una termoeléctrica en el norte del país y se ve cómo está sucio el ambiente por la cantidad de polvo que libera esa termoeléctrica en particular. Esa contaminación atmosférica es extremadamente peligrosa y comienza en el momento en que la planta se instala. En el largo plazo lo que vemos es que se contaminan los suelos, se contaminan las personas y tenemos un enriquecimiento, aquí tenemos una palabra importante, o sea, un enriquecimiento de elementos minerales o metálicos, como por ejemplo el hierro,
que antes las plantitas tenían poco hierro, pero la planta lleva tanto tiempo tirando polvo con hierro, que las plantas se enriquecen en hierro, las personas nos enriquecemos en hierro, los animalitos empiezan a tener más hierro, porque lo consumimos mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo puede irlo botando. Entonces, las termoeléctricas, en ese sentido, en mi opinión, es el tipo de recurso energético que tenemos que dejar de utilizar definitivamente. A diferencia de las hidroeléctricas, que pueden amoldarse de alguna forma a las cuencas para no ser tan nocivos, las termoeléctricas no cumplen con eso. Es tecnología muy, muy antigua, y hoy en día ya creo, en mi opinión, que no existen excusas tecnológicas para seguirlas utilizando. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Aumento en el polvo, ya las superficies se les van a empezar a ensuciar más rápido, cambios en la calidad del agua, y comienzan a morir plantas y comienzan a morir animales. ¿Cómo podemos remediar esto? Primero, cerrar la planta. Y en segundo, hacer un estudio a los ecosistemas y a las poblaciones. Cuando hablo de poblaciones, no solo población humana, poblaciones de animalitos, poblaciones vegetales, para ver hasta qué punto los contaminantes afectaron el agua, afectaron a los seres vivos. Y volviendo aquí a la inhalación de material particulado, que es algo súper peligroso. Así que si cualquier actividad está contaminando su atmósfera y está haciendo que ustedes se les ensucien los muebles más rápido, también, ojo ahí, esa es una luz roja de que hay un problema. Ya, los áridos, cuando hablamos de áridos, hablamos de material mineral, hablamos de arena, hablamos de grava, hablamos de material que se utiliza para construcción principalmente, construcciones de caminos, de edificios, de casas. ¿Y de dónde se saca este material? Normalmente en Chile se saca de los lechos de los ríos, de los lechos activos. Entonces, ¿qué significa? Como se ve en la foto, llega maquinaria al río y comienzan a sacar material. ¿Qué es lo que hacen? Cambian la forma del río. Aumentan el material mineral, o sea, ensucian un montón el agua porque andan revolviendo el mineral del fondo, andan revolviendo la tierra, y eso libera partículas, libera metales, libera un montón de sustancias que el río lentamente hubiese removido naturalmente, pero no, el hombre va, revuelve la tierra y hace que todo esto se libere de una sola vez muy rápidamente, ensuciando el río. En el largo plazo vemos que cambian las áreas de inundación, a lo mejor el río justo se salió por el lado donde estaban haciendo el hoyo, porque justo esa parte tenía el tipo de arena que andaban buscando. Vemos de que áreas que antes no se inundaban, ahora pueden inundarse, y la cantidad de minerales disueltos en el agua también puede aumentar. Básicamente, la calidad de agua en el río comienza a disminuir. Pueden comenzar a morir incluso algunos animalitos, como los peces, porque antes los peces respiraban un agua limpiecita, y cuando llegó tanta materia mineral, el pez a lo mejor murió porque murió ahogado. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Aumento en la cantidad de sedimentos en los cursos de agua, el agua se empieza a ver más sucia, cambia la forma del río, el río antes se daba una vueltita, bueno, la vueltita ya no está porque se la comieron. Y eso afecta directamente al río, porque si yo le saco una porción de sedimento al río, el río lo va a tratar de tapar al tiro. Cuando uno es niño y empieza a hacer un hoyito a la orilla del río, uno ve que los sedimentos empiezan a llenar al tiro este hoyito. Bueno, cuando una máquina entra y saca una gran cantidad de material, el río hace lo mismo. Comienza a sacar material de más arriba para ir llenando la parte de abajo. Algunas de las playas de los ríos desaparecen. Eso también es un indicador. Sobre todo si es que no estaban trabajando en ese lugar. Eso significa que el río está comenzando a inundar partes que antes no eran inundadas. ¿Cómo podemos recuperar esto? Lo primero es recuperar la morfología del cauce de agua. Si están sacando algún material, bueno, volvamos a dejar ese hoyito, volvamos a llenar esa porción para que el río vuelva a tener la forma que siempre ha tenido. Para extraer áridos de lugares donde no pase el agua. Eso también es súper importante y es una solución súper sencilla para el problema de los áridos. Los proyectos inmobiliarios también fue algo que la gente mencionó como una preocupación. En el corto plazo, ¿qué significa? Bueno, pérdida de cobertura vegetal, ¿verdad? Pérdida de los suelos, eliminación de ecosistemas, cambios en la forma del relieve, aumento del sedimento expuesto, que esto, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva que cuando llueve se arrastra mucho más materia. En el largo plazo vemos una disminución de la biodiversidad, un aumento en la contaminación, producto de que hay personas viviendo ahí, y también hay un aumento en la frecuencia y magnitud de inundaciones y eventos de remociones en masa. Un evento de remoción en masa es cuando se cae un pedacito de cerro.
Ese tipo de cosas tienden a pasar más seguido después de la urbanización, porque la urbanización no siempre sigue los planes reguladores que debiese seguir. En las imágenes podemos ver en una parte de Talcahuano, como en el año 90 no teníamos nada de casas en este sector, y para el año 2020 tenemos un aeropuerto completamente rodeado de sectores residenciales, lo cual queda completamente fuera de cualquier norma de seguridad internacional. Ya. Otra cosa que podemos observar nosotros: aumento en el polvo, las superficies se van a empezar a ensuciar rápido, ¿verdad? Cambios en la calidad de los cursos de agua, aumento de las inundaciones. En la imagen superior derecha podemos ver una imagen de Concepción en el año 2006, que fue inundada completamente por la falta de un plan regulador. ¿Por qué? Porque esas dos flechitas amarillas que ustedes pueden ver están abarcando una zona plana muy grande, y esa zona plana se llama llanura de inundación, donde naturalmente ocurren inundaciones. En la imagen que tenemos a la izquierda podemos ver de que hay unas casitas que están más arriba de la llanura de inundación. Ellos están seguros. Entonces llega un ingeniero brillante y dice: yo voy a rellenar ahí para que el área segura sea más grande. Eso no funciona, porque lo que yo hice fue quitarle espacio al río. Entonces cuando el río, cuando genera una inundación, esta inundación va a ser aún más alta y va a terminar inundando a todo el mundo. Entonces aquí es donde el ordenamiento territorial es esencial. Que las autoridades consideren antes de poner una población qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y cuál es la dinámica de los ríos. También tenemos la agricultura, ganadería y piscicultura, que era parte de lo que más les interesaba a muchos de ustedes. En el corto plazo, bueno, por un lado tenemos la pérdida de los ecosistemas y reemplazo por monocultivos. A lo mejor estos ya no van a ser monocultivos de pino, pero sí van a ser monocultivos de choclo, de poroto, de arroz, de legumbres. Tenemos la mala costumbre de cultivar las cosas de una. Cambio en los cursos de los ríos y en las aguas subterráneas. Aquí ya no tanto porque estemos interviniendo en la forma del río, sino que porque directamente se está sacando agua indiscriminadamente de los cursos y se está utilizando mal. No se está aprovechando para generar el menor impacto en el río. No, yo estoy sacando agua, ¿por qué? Porque la compré. Porque estoy en Chile, yo puedo comprar una cierta cantidad de litros de un río y yo simplemente riego indiscriminadamente mis pastos. En el largo plazo vemos una disminución de la biodiversidad, disminución del agua disponible en la cuenca porque la estoy utilizando toda para regar, contaminación de las aguas por fertilizantes, pesticidas, material fecal, agentes farmacológicos. O sea, si tengo muchas vacas juntas y las vacas se empiezan a enfermar, ¿qué es lo que hacen? Las empiezan a pinchar a todas, les empiezan a dar remedios a todas las vaquitas, y eso también genera algún nivel de contaminación en los ríos. Algunas masas de agua se eutrofizan, que es un proceso del cual vamos a probablemente volver a hablar en algún momento, que es cuando los lagos de repente se empiezan a ver verdes. ¿Y por qué se ven verdes? Porque llegan tantos nutrientes a ese lago que comienza a desarrollarse demasiada vida vegetal, y eso no deja que nadie más viva en el lago. Los pececitos ya no pueden vivir, se desequilibra completamente el lago hacia un lado, y eso no necesariamente es bueno tampoco. ¿Qué cosas podemos observar nosotros entonces? Disminución en los cauces del río, se empiezan a secar punteras, que eso igual es importante, es un indicador súper claro de que hay problemas, porque eso también es algo que se demora mucho en recuperarse. Tenemos disminución en la calidad del aire, se sienten malos olores, en este caso sobre todo cuando hay animales cerca. Se aprecian enfermedades y mutaciones en todo tipo de seres vivos. Esto tiene que ver con el uso sobre todo de veneno para insectos, ¿verdad? Para estos pesticidas, que hemos visto en un montón de lugares del mundo, que nacen niños incluso con problemas de deformación. Y en los indicadores observables también tenemos reemplazos de especies. Por ejemplo, desaparecen aves y ahora solamente hay moscas. Me preguntan qué es una puntera. Para la gente, a lo mejor hay gente que no conoce el concepto. Una puntera es una forma de extraer agua subterránea. O sea, se hace un hoyito y entonces yo ya no saco agua de mi río, yo saco agua de las napas subterráneas, del agua que queda entre medio de los pequeños poros que hay en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos remediar los problemas asociados a la piscicultura, a la agricultura, a la generación de carne? Primero,
es el uso de cultivos asociados. ¿Qué significa esto? Cultivar distintos tipos de plantas juntas para aprovechar sus características. Hay plantas que naturalmente, por ejemplo, repelen a los pulgones. Y si yo tengo otra planta que naturalmente los atrae. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Se plantan todas las frutas y después se echa pesticida para pulgones. Bueno, en vez de eso podríamos plantar fruta y entre medio de ello poner diente de león, poner ruda, poner otras plantas que naturalmente hacen que los bichitos no lleguen. El uso estratégico del agua también es súper importante. No regar en cualquier momento del río, del día, perdón. No ocupar cualquier técnica de riego. Preocuparnos de que el agua realmente se infiltre, entre en la tierra, llegue hasta las raíces y que no se evapore completamente. También está el mejoramiento en las condiciones de vida de los animales. Y esto es súper importante. Animales en malas condiciones de vida son animales enfermos. Y un animal enfermo contamina más. Un ejemplo claro de eso tenemos, por ejemplo, la hacinación de cerdos que ocurría en Freirina. En Freirina había una planta y fue un desastre ecológico extremadamente rápido por la enorme cantidad de animales que tenían en un área muy reducida. Animales que no estaban viviendo en condiciones aptas y que generaban malos olores y un montón de material. Ya. Ahora vamos a... les voy a comentar sobre la actividad 2, que la actividad 2 cuenta la historia de un desastre ambiental. Esta actividad termina con algunas preguntas que vamos a revisar la próxima clase. ¿Y por qué la próxima clase? La idea es que aprovechen de hacer un poquitito de investigación, que lean esta historia triste con mucha detención y vamos a ocupar entonces, yo creo, los 10 minutos que nos quedan, en vez de leer la tarea, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que pueden haber quedado, cosas que no quedaron claras. Entonces, de nuevo, repito, la actividad 2, que son las siguientes diapositivas que quedan. La idea es que dentro de la semana ustedes la lean con calma y traten de responder las preguntas que quedan al final. Eso lo vamos a revisar en los primeros 10 minutos de la clase siguiente. Así que van a tener tiempo para poder leer esto y ver si que fueron entendiendo los contenidos. Así que ahora vamos a ir respondiendo preguntas que hayan quedado pendientes. Ya, Faquito. Entonces, te lanzo 2 de una que fueron preguntas cortitas. Ya. Pregunta, ¿los áridos son parte de la industria minera? Sí, los áridos se pueden considerar como parte de la industria minera porque tenemos extracción de material mineral. Así que en el sentido de la definición, sí, es parte de la industria minera. En Chile, la industria minera se clasifica si es una industria minera metálica, como la del cobre, como la del oro, y no metálica, como la del litio. Y aparte hay otra subclasificación donde están los áridos, pero sí, es una actividad minera. Perfecto, lo acabas de mencionar. ¿Existe en Chile el caso de las mineras del litio? Sí, en Chile tenemos pequeñas labores de litio. El litio en Chile ha sido un problema bastante grande porque tenemos por un lado la gente que quiere extraerlo para vender concentrado de litio y la gente que no se quiere quedar tranquila, y que está muy bien que no se quiera quedar tranquila, porque dicen que no es posible que sigamos extrayendo mineral para solo vender un concentrado. Si vamos a extraer el litio, extraigamos litio y aquí vendamos baterías de litio, no litio. Pero sí, existen algunas labores activas en Chile donde están en distintas fases de avance. Vamos a pasar al Ricardo. Ricardo, preguntan, ¿qué tan bien considerados quedan los impactos mencionados en esta presentación respecto a las diferentes industrias que mencionó el Faco en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? Bueno, en todo lo que dice relación con los impactos ambientales de todo este tipo de proyectos, en la ley de bases y en el reglamento están abordados a través de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el mecanismo preventivo por el cual un poco se establece que identifiquemos antes de que el proyecto se instale cuáles son los potenciales impactos ambientales que este va a generar. Entonces, la ley de bases del medio ambiente establece todo un párrafo referido a lo que es la evaluación ambiental y ahí se abordan todo este tipo de proyectos, como les digo, de manera previa. Entonces, ahí lo que ocurre, porque esto igual lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases, pero a contexto muy chiquitito, lo primero que hay que hacer es ir revisando si todos los proyectos se encuentran descritos en la ley, en el artículo 10 de la ley, para ver si la tipología de proyectos, por ejemplo, una termoeléctrica, una central hidroeléctrica, una planta de extracción de árido,
están reconocidos con una obligatoriedad de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y que se proyecten sus impactos, y después el tema mismo de los impactos. Entonces, es un poco establecido en la misma ley cuáles son los potenciales impactos, pero ahora el tema es cómo cuando se abordan los impactos, si eso está bien planteado o no por la ley, ahí eso lo podremos discutir más adelante, pero no todos los impactos ambientales que generan los proyectos están descritos, y eso es un poco lo complejo, que la ley establece que los proyectos tienen que ingresar a evaluación ambiental, que tienen que identificar sus impactos significativos, pero después cuando vamos yéndonos al reglamento, por ejemplo, vemos que no todos los impactos ambientales al medio humano, a la flora y a la fauna son reconocidos, sino que solamente lo que establece la ley. Entonces, al final, sí, tenemos una evaluación de impactos ambientales, revisamos cuáles son los impactos ambientales de los proyectos, pero en definitiva los que podemos exigirle y reclamarle a la empresa, por ejemplo, no son todos, sino que son solamente los que están establecidos en la ley. Entonces, quizás ahí se genera un poquito un inconveniente, pero si tuviéramos que responder, está abordado. Volvemos al Faquito entonces. Faco, ¿qué opinan de los impactos ambientales de una hidroeléctrica de pasada? En un minuto. Bueno, las hidroeléctricas de pasada no tienen mucho. En general, en Chile se usa el concepto de hidroeléctrica de pasada cuando es una hidroeléctrica que afecta un porcentaje pequeño de agua. Pero en la práctica generan los mismos problemas que las grandes hidroeléctricas y no es el tipo de solución que yo planteo cuando hablamos de hidroeléctrica sustentable con el medio ambiente. Perfecto, yo creo que también esto va alineado a lo que Javiera Valenzuela preguntó. ¿Cree que es viable la utilización de estas estructuras, que me imagino se refiere a la hidroeléctrica, cuando el agua ya está llegando a cerca del mar? Esa pregunta creo que va para el Facebook, da para harto. También tenemos ahí que ahondar en los impactos que tiene al final de las cuencas el agua, ¿cierto? Lo que genera. Me voy a ir, a ver. La pregunta dice, ¿en Chile existen las termoeléctricas a gas? Sí, son 1/3 de las termoeléctricas. La información la pueden encontrar en la página generadoras.cl. Quizás también Faquito puede complementar. La responsabilidad de remediar luego de que un proyecto minero se ejecuta, ¿cae actualmente en la misma empresa? Cuando una empresa, en este momento en Chile, quiere poner una mina en algún lugar, necesita comprar una concesión minera de explotación, que eso le da permiso para ir a extraer material. Para poder obtener esta concesión, la empresa tiene que entregar un documento que dice, yo voy a hacer este tipo de hoyo, voy a hacer este tipo de tratamiento, y cuando termine, voy a cerrar la mina así. Ahora, el problema es que normalmente las minas, lo que se hace para cerrarla es que se echa todo adentro. Camionetas van adentro, los edificios quedan adentro, los camiones quedan adentro, todo se entierra en un hoyo, y eso es el término de mina en Chile. Sí, yo voy a también ahí complementar un poquito que esto es desde el 2011, para aquellos que están interesados en el proceso de cierre de mineras, son para los proyectos que ingresaron y que tienen la obligatoriedad del 2011. Hay mucha minería en Chile que no tiene esta obligatoriedad. Creo que va a ser la última preguntita para ir cerrando ya y cumplir con los horarios. ¿Los eucaliptos también acidifican el suelo? Ya. Aquí lo que hay que entender es que, como dije al principio, el responsable aquí no es el pino. El responsable es el hombre que usa mal la tierra. Si nosotros tenemos un terreno muy fértil, con muchos minerales, con mucha materia orgánica, perfecto para cultivar, y yo me pongo a cultivar lo que sea, lechuga, pino, eucalipto, y siempre cultivo, corto y saco, cultivo, corto y saco, y nunca estoy echando fertilizante, nunca le agrego nuevamente materia orgánica al suelo, voy a acidificar los suelos igual. Así que el efecto no va por el tipo de árbol, va más bien por el tipo de uso que yo le estoy dando al suelo. Sí. Y yo me gustaría complementar que muchas veces nos enfocamos en temas de pH, y hay suelos que propiamente tal tienen, son ácidos, también existe. Entonces el impacto del monocultivo muchas veces en términos de pH no se nota, pero está impactando desde el momento en que se tala lo que estaba antes, se está afectando la dinámica del hábitat, y eso es igual de relevante. Creo yo que podríamos ya cerrar las preguntas que se hicieron ahora al final. Sí, solamente decir que estas preguntas se van a ir al Facebook y vamos a contestarlas ahí. Si bien la persona quizás no usa Facebook, por favor reenvíenos la pregunta al mail y se la vamos a responder por ese medio.
Sí. Para terminar, les queremos dar las gracias a todos, todas y todes por habernos acompañado en este primer módulo. Quisimos presentar conceptos generales de Cuenca, muchos de ustedes lo más probable es que lo sepan, y queríamos ahondar un poco más en el tema de los impactos, porque algunas veces nos invadimos de información de distintos medios, pero la idea era que lo podríamos ver entre todos. Y les invitamos a que, como dice Damaris, sigan el Facebook, nos hagan preguntas y nos encantaría poder ahondar en un poco más de detalle en esta plataforma de Facebook, en que podamos discutir cómo todo lo que ocurre en las cuencas, que son como las venas de nuestro cuerpo, cómo todo esto nosotros lo estamos entendiendo desde un punto de vista y nos hemos visto hoy día cómo eso que se produce en las cuencas y todo lo que se tiene un retrabajo en las cuencas, todo lo que naturalmente ocurre en las cuencas, finalmente va a tener una conexión directa con la zona costera, el borde, que se llama el borde costero y el océano. Entonces, igual invitarlos a todos a que podamos ahondar en ese tipo de preguntas, en que ya no pensemos como las cuencas algo separado, en que lo que ocurre en la montaña está totalmente separado de lo que ocurre en la depresión intermedia, lo que ocurre en la depresión intermedia está totalmente separado de lo que ocurre en el borde costero, lo que ocurre en el borde costero está separado de lo que ocurre en el océano abierto. Eso no es así, todo tiene una interacción. Entonces, ahí podemos discutir más sobre esto en el Facebook. Repetir solamente que la tarea, como dijo Paco, que para la próxima clase se la vamos a enviar. Si es que no alcanzaron a sacarle un pantallazo, vamos a compartirla desde la lista de emails de FIMA, la vamos a poner nuevamente en el Facebook, y si alguien tiene la duda y no ocupa Facebook, mande un email a hidricos.usocioambiental@gmail.com y se las podemos reenviar. Creo que a nombre del equipo nos despedimos, les agradecemos a todos su participación, esperamos verlo en la próxima clase, que estén muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chao, gracias a todos. Chao, muchas Muy buenas gracias. noches, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Carolina, consultita, ¿cerramos nomás o tenemos que quedarnos como equipo hasta el final? Cerramos nomás. Perfecto. Ya. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos. Muchas Chao, gracias, chao. Carolina. Que Chao, estén muy bien. chao. Chao, chiquillos. Carolina, nos vemos, chiquillos. Nos vemos.